Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Bustos, soy sociólogo. Me corresponde trabajar en este módulo el tema de organización del trabajo y viendo el concepto de organización como desde una perspectiva más amplia que tiene que ver con el tema de las instituciones. Enfocaremos entonces esta primera parte, constituyéndose en esta clase dos partes que serían comprender qué son las instituciones y los tipos de instituciones, junto con mirar brevemente, por supuesto, dos enfoques teóricos, luego para pasar a la segunda parte, ver las otras dos perspectivas más actualizadas respecto a cómo se entienden las instituciones hoy día, que tiene que ver entonces con un poco con lo que estamos abordando hoy día en la coyuntura nacional. Para empezar entonces, definamos el concepto de instituciones que los distintos autores lo pasan a conjugar como un agrupamiento humano, las instituciones como un agrupamiento humano que estructuran el comportamiento de las interacciones sociales y del individuo. Por consiguiente, podríamos decir que las instituciones se ubican en un ámbito así como de articulación entre lo que es la sociedad y el individuo. En rigor, las instituciones podríamos decir que lo que están produciendo son individuos sujetos a normas, a reglas. De manera que las instituciones lo que construyen son pautas de conducta a los individuos. Tendríamos que agregar además que las instituciones como concepto, son instituciones que han aparecido en la sociedad moderna. De ahí entonces que se plantee que la base un poco, digamos, de las instituciones tiene relación con el ámbito de la relación contractual. Es decir, allí donde aparece el capital trabajo, se constituye el Estado ya más capitalista en el siglo XVI, y en base a ese proceso de relación contractual, entonces se van definiendo los distintos tipos de instituciones que van a pasar a operar para el funcionamiento de los distintos campos y de la actividad de la sociedad. Así entonces tenemos que en este desarrollo de la sociedad moderna vamos a tener distintos tipos de instituciones, que algunas van a ser de tipo política, otras económicas, otras educativas, sociales, y al mismo tiempo vamos a contar con instituciones de carácter privado o pública, tales como por ejemplo el Estado o las empresas que vienen constituyéndose como un ámbito de instituciones privadas. Así entonces tenemos que dentro de las propias instituciones también podemos hacer la clasificación de aquellas instituciones formales o informales, entendiendo por instituciones formales aquellas que han pasado por un proceso de legalización de su funcionamiento interno, en donde se establecen estatutos, misiones, objetivos, y quedan sujetas a un concepto que se denomina personalidad jurídica. Por lo tanto, la vienen a definir como una institución formal. En cambio, las instituciones informales son aquellas que no cuentan con personalidad jurídica y que las encontramos generalmente en el ámbito comunitario, como centros juveniles, centros culturales, etc. De modo que
En ese ámbito, las instituciones entonces se van definiendo como instituciones verdaderamente modernas, en función de lo que estábamos diciendo, que están llamadas a regularizar el funcionamiento de las actividades y de la interacción de los individuos. En función de eso, entonces, como con el surgimiento de la sociedad moderna, que en rigor, digamos, es el paso o la transición de la sociedad medieval al capitalismo, se sucede toda una situación de caos, por así decirlo, de transformaciones sociales, transformación económica y de todo tipo. Por tanto, las instituciones pasan a ser fundamentales para poder ordenar el nuevo mundo moderno. De ahí entonces que justamente las instituciones se definen como como instituciones modernas en cuanto vienen a constituirse, a estructurar determinadas visiones y articulación de relaciones para poder hacer, por así decirlo, como de articulación o bisagra entre el individuo y las nuevas sociedades. El proceso caótico del advenimiento de la sociedad moderna, que tiene que ver con el rápido proceso de urbanización y la revolución industrial, implican grandes problemas y por lo tanto una serie de autores y particularmente algunas teorías sociológicas comienzan a tratar de explicarse a qué se debe este fenómeno y cómo se puede entender. De manera que, si bien es cierto, las primeras teorías sociológicas no abordan de manera muy consistente lo que se va a entender por instituciones. Sin embargo, para acercarnos más un poco, digamos, a lo que es el siglo XIX y a principios del siglo XX, recién pasado, vamos a tomar dos autores que son relativamente próximos a entender un poco incluso nuestra sociedad chilena en función de lo que ellos plantean. Entonces tenemos ahí un autor que es Erving Goffman, que tiene la concepción de las instituciones totales. Y luego tenemos a Michel Foucault, que tiene la concepción de las instituciones disciplinarias. Erving Goffman, que es un sociólogo canadiense del siglo pasado, dedicado a la microsociología, justamente él repara en el detalle de la vida cotidiana y de las unidades microsociales en las cuales se desempeña el individuo y va a demostrar que la sociedad moderna se constituye en base a instituciones totales. Y él entonces pasa a definir estas instituciones totales como aquel lugar donde el individuo hace su residencia, ya sea como residencia o como el trabajo, por un largo tiempo, en espacios que están aislados de la sociedad y que por largo tiempo desarrollan una vida rutinaria. Y en función de esa conceptualización de instituciones totales en donde el individuo pasa a hacer prácticamente su vida, él luego hace una tipificación con determinadas características de las instituciones totales modernas, por así decirlo. Entonces él define 5 instituciones totales. Una de ellas entonces viene siendo aquellas instituciones que dan cabida o albergan personas que sin ser ofensivas o inofensivas, derechamente, necesitan de algún cuidado especial. Entonces,
aparece la institución donde se albergan los ancianos, los adultos mayores en este caso, o los huérfanos. Y también existen instituciones en donde aparecen los individuos que son inofensivos involuntariamente y que requieren de cuidados especiales, como por ejemplo las instituciones que tienen que ver con los hospitales psiquiátricos. También aparecen las instituciones, según Goffman, en donde ciertas personas, ciertos individuos, son una amenaza para la sociedad, son un peligro para la sociedad y por lo tanto requieren estar en un encierro. Entonces, la institución clásica de esto es las cárceles, ¿no? Los recintos carcelarios. Luego agrega que existen también instituciones que normalmente la sociedad moderna se organiza para producir o para educar. Y en ella entonces se albergan los individuos del trabajo o la educación, el campo educativo, etc. Y luego también existen instituciones en las cuales las personas buscan un refugio separado del mundo y que también adquieren muchas veces características de formación religiosa, tales como los conventos, los monasterios, etc. Eso es un poco la definición de lo que se puede definir como institución total y los tipos y las características de estas instituciones, que como ustedes pueden ver no son muy distantes de algunas instituciones con las que ustedes a lo mejor en alguna práctica o nosotros vemos regularmente en nuestra sociedad. Como complemento les comento que hay un texto de Goffman que se llama Internado, que justamente es el que ustedes pueden trabajar, pero es un trabajo que es muy extenso y por lo tanto ustedes solamente van a leer de la página 13 hasta la página 27, en donde aparece condensado el tema que les estoy comentando. Bueno, y por otra parte tenemos las instituciones disciplinarias de Michel Foucault, que es un filósofo, fue psicólogo primero, después filósofo, después historiador, es un gran pensador, también del siglo XX. Tiene una amplia obra filosófica del pensamiento, de estudio de la sociedad moderna, y por lo tanto es un pensador muy fundamental en la época actual. De él solamente rescatamos la acepción que hace de que la sociedad moderna se constituye en base a instituciones disciplinarias, donde el disciplinamiento viene con una carga, no como lo plantea Marx, con una carga negativa, represiva, sino que con una carga positiva, en tanto esta producción de este dispositivo disciplinario genera individuos que no les anula su individualidad, sino que los produce para poder ser individuos gratificados, producto, digamos, de estas micro relaciones de poder que se establecen a nivel de las distintas instituciones como los hospitales, como el manicomio, como las cárceles, y en todo ámbito de actividad social, en donde se establecen relaciones de poder, según él, que no se visualizan como tal, pero que están circulando en distintas posiciones que le permiten un dominio de la situación a un estamento jerárquico que sobredetermina a los subordinados en la relación, por ejemplo, médico-paciente, en la relación profesor-estudiante, en la relación obrero y patrón, etcétera, o empresario, de manera que él sostiene entonces que esta disciplinaridad de la sociedad moderna instituye individuos
que si bien es cierto, no van a recibir un castigo como era en la época anterior, a principios de la sociedad moderna, donde existían un sistema más punitivo, sostiene en cambio que en rigor, digamos, las instituciones o el control o el efecto disciplinario en base a normas y reglas, lo que va a permitir es producir individuos dóciles que van a estar gratificados por lo que hacen y por lo que dicen y por lo que piensan, y no se van a cuestionar fundamentalmente mecanismos de dominación o mecanismos de cuestionamiento de la sociedad. En resumen, las instituciones disciplinarias vienen a constituirse como mecanismos de poder, dispositivos de poder, habla exactamente Foucault, en las cuales por el medio de ellas se establecen relaciones de dominación y son verdaderas estrategias de normalización y establecimiento de reglas para poder incorporar al individuo en términos de las posibles desviaciones o actitudes correccionales que debieran asumir ellos en función, digamos, de su integración y reproducción de la sociedad. Tenemos entonces esos aspectos que tienen que ver un poco, digamos, con la idea de institución. Y en función de esto, digamos, entonces, habrá que ustedes pasen a revisar los textos que también hay. Uno exactamente no es de Foucault, pero es de otro autor que trabaja justamente de manera como un artículo, un elemento específico sobre el pensamiento de lo que estamos hablando de Foucault en forma mucho más detallada. Así que eso por ahora, y nos estamos viendo en la próxima cápsula. Adiós.